día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Una buena mañana para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de La Biblia tiene la respuesta. Estamos listos para poder compartir y también construir con ustedes en los próximos minutos un tema bastante importante que ya lo vamos a estar justamente diciendo. Antes de eso, quiero mandar un saludo y pasen la voz. Ya estamos en directo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos en directo y luego de una hora aproximadamente de terminar este programa en vivo, lo pueden escuchar y ver también en formato de podcast para Spotify. El atento saludo para quienes a través de 24 años nos están escuchando en frecuencia modulada en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia de Cañar, allá en Azogues y Biblián. Saludos siempre para nuestra congregación de la capital de Cañar, allá en Azogues. Quiero darle la bienvenida en esta mañana, ya nos acompaña, pueden verlo en este momento, al doctor Marlo Palacio. Marlo, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, Luis, buenos días. Listo para poder compartir. Sí. Un tema sobre todo para traer verdad a nuestras vidas, Marlo, porque el diluvio, vamos a irnos hoy a un recorrido por el Antiguo Testamento, el diluvio se pudo haber convertido en algún momento como en una duda de que si en realidad ocurrió de tal magnitud esa cantidad de agua, si es que en verdad fue algo bastante grande, cuáles son las evidencias que tenemos, de eso vamos a estar hablando más adelante, pero ¿qué dice la Biblia? El diluvio, ¿verdad o mito? Así le hemos estipulado el día de hoy. Aquí empezamos. Sí, yo creo que es un tema importante porque es un tema histórico, pero en la actualidad con todos los adelantos científicos y con la tendencia de la sociedad a alejarse de Dios, se ha puesto en duda muchos de los temas históricos que describe la Biblia. El diluvio no es la excepción, pero también hay otros que han sido atacados, pues, o se han puesto en duda. Por ejemplo, la creación versus evolución. El otro tema es qué pasó con Moisés cuando sacó de Egipto a los israelitas. ¿Hubo o no hubo ese cruce milagroso del Mar Rojo? ¿No es cierto? E incluso otro tema que es fundamental para el cristianismo, como es la resurrección de Cristo, ha sido cuestionada. Entonces, creo que son 4 por lo menos de los temas fundamentales bíblicos y cristianos que han recibido ataque. Yo creo que es importante que revisemos a esos temas. Y vemos, yo creo que en las próximas veces, tocando los otros temas también. Pero específicamente en cuanto al diluvio, no es solamente la Biblia la que trae la referencia al diluvio. Hay más de 160 historias en las diferentes tribus o diferentes lugares del mundo que se habla sobre esto. Civilizaciones. Civilizaciones, es la palabra. Que se habla sobre el diluvio, que existió un diluvio injusto en términos así de cataclismo y una cosa gigantesca, ¿no? Perfecto. ¿Qué fue? ¿Cómo reseña la Biblia este dato histórico? Bueno, lo que muestra es la razón, creo que es importante para nosotros, la razón por la cual Dios estableció un juicio contra el hombre. Y esa fue la causa por la cual él tomó esta decisión. Dice Génesis 6:7. Dice Jehová, no contenderé, versículo 3, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y un poco más adelante dice, el 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, el diluvio fue consecuencia de... Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Primeramente, la gente se alejó de Dios, es lo que dice específicamente, ¿no es cierto? Había corrompido su camino sobre la tierra y se alejó de Dios.
había corrupción, había apatía hacia Dios y había violencia. Creo que es una buena descripción para los tiempos actuales. Sí, eso le iba a consultar. ¿No es cierto? Sí. El hombre está únicamente preocupado de su propia persona, de salir adelante por sí mismo, y no le importa pisotear a las otras personas. E incluso vemos que en un país como el nuestro, estos últimos 5 años, la violencia se ha desatado de una forma que jamás hubiéramos inimaginable. Jamás hubiéramos esperado. Todo lo que son sicariatos, todo lo que es delincuencia, violencia, extorsión, sobre todo de que matan personas inocentes, que ponen explosivos en sus negocios, que mucha gente ha tenido que perder su sustento. De película, ¿no? Sí, pues casi que está repitiéndose en nuestro país lo que Dios dijo un poco tiempo antes de ti. Entonces, esa fue la razón por la cual, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y un versículo anterior, el versículo 8 del mismo capítulo 6, dice que iba a destruir toda la tierra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, esa fue la razón por la cual Noé se salvó. Noé y su familia, no era solo Noé, ¿no es cierto? Y otra escritura que es importante, que está en Hebreos, dice algo que también creo que guarda relación. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hay aquí dos componentes. Dice que Dios dio gracia a Noé. Específicamente, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios le impartió gracia a Noé. Y por otro lado, Noé dice que por la fe en Dios hizo todo lo que Dios le pidió que haga. Entonces, igual podemos relacionar con nuestra salvación actualmente. ¿No es cierto? La salvación viene por gracia. Es lo que dice todo el Nuevo Testamento. Y por gracia sois salvos, no por vosotros mismos. Uno. Pero después dice que somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces, así como Noé tuvo fe en la palabra de Dios. O sea, es un buen antecedente, ¿no? Es un buen antecedente. Exactamente. Nosotros tenemos la gracia impartida por Dios, y la fe en Jesucristo es la que nosotros nos provoca, nos lleva a la salvación. Entonces, vemos que hay un paralelismo entre estas dos historias, y seguiremos viendo eso en el transcurso de este tiempo. Marlo, ¿por qué considera usted de que hay corrientes, de que usted ya nombró algunos episodios históricos importantes que reseña la Biblia, en no creerlos? Tal vez por la dimensión, porque no nos podemos imaginar un diluvio en estos tiempos, porque tal vez conforme han avanzado hay evidencias o no hay evidencias, o lo quieren volver totalmente científico para darnos la razón. Sí, yo creo que... O para darle la razón, mejor dicho, al documento. Hay varias razones. Lo primero es que la Biblia ha sido el libro más atacado en toda la historia de la humanidad. Desde que la Biblia existe, los ataques han sido dirigidos hacia allá. Los otros libros sagrados no reciben ataques. Mayores cuestionamientos. Y yo creo que la diferencia es de que la Biblia es un libro histórico. A diferencia de los otros libros religiosos, que son más bien libros de otro tipo, son libros que hablan sobre doctrina, que hablan temas únicamente religiosos. Pero en la Biblia se menciona muchas cosas históricas. Entonces, Noé es histórico, Abraham es histórico, Jesucristo es histórico, Sansón es histórico. Entonces, es un libro histórico, y por eso es que siempre
la ciencia ha tratado de revisar e irse incluso muchas veces en contra de lo que dice la Escritura. Pero, por ejemplo, en todo lo que es Antiguo Testamento de las civilizaciones de Egipto y de los tiempos de Jesucristo, los descubrimientos arqueológicos lo único que han hecho es ir confirmando las descripciones de la Biblia. Obviamente hay partes de la Biblia que todavía no han sido pues aceptadas, digamos, no se han encontrado cosas arqueológicas para que lo confirmen, pero es importante decir que tampoco ha habido algo que les haya descartado. Entonces, por ejemplo, siempre hubo la duda de Poncio Pilato, si existió o no existió, hasta que apareció una moneda con la esfinge de Poncio Pilatos, Evidencia. del tiempo de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha ido pasando. Pero para nosotros es importantísimo el considerar y creer que el diluvio fue un hecho histórico porque Jesucristo se refirió a él específicamente. Y veamos esta escritura que está en Mateo, en el capítulo 24. Lucas tiene la misma descripción, o sea, 2 de los 4 evangelistas mencionan afirmando lo que Jesucristo dijo sobre este tema. Y guarda relación con el capítulo 24 de Mateo, en el cual habla las señales antes del fin y la venida del hombre, del Hijo del Hombre, sería en este caso de Jesucristo. Entonces, cuando habla sobre esto del regreso de Jesucristo, una de las partes dice, más como en los días de Noé, hablando de nuestro Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, para nosotros los cristianos, si el Señor Jesucristo cree en el diluvio y lo afirma, no hay ninguna razón para que nosotros nos pongamos en duda. Independientemente de todo lo que hemos conversado, de estos episodios descritos por muchas de las civilizaciones o muchas de las tribus, etcétera, etcétera. Sí. Marlo, ahora esto está narrado y ocurrió, está reseñado como el Antiguo Testamento, ¿no? Así es. Y viendo que era consecuencia de todo lo que socialmente podríamos decir estaba pasando. ¿Hay alguna parte donde señala de que esto ya nunca más podría ocurrir de esa forma de manifestarse Dios ahora que estamos viviendo en un tiempo de gracia? Sí. Un poco más adelante Dios hace un pacto justamente en Génesis, en el capítulo 9, cuando hace Dios un pacto y pone el arco iris como la señal del pacto. Él dice que nunca más hará un juicio de agua sobre la tierra. Específicamente lo dice así, pero o sea que no ocurrirá una destrucción de esa magnitud. Ajá. Eso sí lo dice realmente. En Génesis. Y lo que vivimos ahora, por ejemplo, o lo que estamos viviendo, por ejemplo, guerras, en su momento desastres naturales, cataclismos en Estados Unidos, incendios, todo eso. La gente se puede preguntar, porque la gente siempre hace el tema de que era mito, era verdad, bueno, y ahora entonces que estamos viviendo en un tiempo de gracia, es porque también Dios lo permite, nos ve con los mismos ojos, es consecuencia de nosotros, Marlo. Si tú lees el capítulo 24 de Mateo, que no vamos a tener tiempo de hacer, ahí dice que habrá todo eso, habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos, habrá pestes, lo que acabamos de pasar con el COVID, con 30 millones de muertos, ya estaba predecido por nuestro Señor Jesucristo también. Entonces él dice, esos serán principios de dolores antes de la venida del Hijo del Hombre, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues sí está descrito, no nos debe tomar por sorpresa. No nos debería asombrar tampoco. No, absolutamente. Para nada. Vamos un poco más adelante y veamos la parte de las instrucciones de nuestro Dios y cómo se establece esta barcaza, podemos decir. A veces hemos visto fotos o hemos visto, incluso había una película de Noé, una película incluso reciente, en el cual se ve un barco, ¿no? Como el arca de Noé.
pero no hay tal descripción. Entonces, no es que el arca tenía, como los barcos modernos o los barcos incluso de la antigüedad, una proa con puntona en la cual tenía que ir rompiendo el mar. Es bastante hollywoodesco, la verdad. La parte de atrás que era la popa, y incluso uno pensaría, bueno, ya había un timón ahí en el cual... ¿Dirigir a dónde? Claro. Dirigir. Pues obviamente que no. Entonces, el arca está descrita con dimensiones, era una arca gigantesca, 130, 135 metros de largo, 20 metros de ancho y 15 metros aproximadamente de alto. Pero se parecía más a un ataúd que a un barco. Ok. Recordando en esos tiempos, pues sí, no estamos en la era una modernidad. Cosa, pues, rectangular, podemos decir, igualito, de cuenta que era un ataúd. Con una entrada y una salida, me imagino. Y tiene muchas descripciones. Entonces, Dios le dice que se haga un arca de madera de gofer, y eso es interesante también. El gofer es el ciprés. Es la madera, pues, más, que menos daño sufre, es la que más aguanta y todas las cosas. La cruz de nuestro Señor en ese tiempo los romanos le hacían de la misma manera. Hacían de esa manera, de la manera de ciprés se hizo las cruces que usaban los romanos para crucificar a las personas. Eso es un dato interesante, un dato buenísimo. La otra cosa importante es, dice que la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Lo que hace ahí es, pues, prácticamente la impermeabilización. Sí, eso es lo que está haciendo. Entonces, al hacer eso, lo que estaba dentro del arca quedaba separado de lo que estaba afuera o en el mundo. Quedaba totalmente impermeable. Entonces, eso es. Y la otra cosa que le menciona es, dice, tendrá una sola ventana y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Probablemente era una ventana grande, ¿no? Para que entre luz, abertura, para que ventile. Pero lo importante era que estaba muy alta. No es como los barcos modernos que tienen ventanas por todo lado. Las escotillas, claro. Aquí obviamente tenía que estar protegido de todo el tema del agua, que todo lo que se iba a mover, pues claro, claro. Entonces, tenía solamente una puerta por la cual entraría Noé, entraría su familia, entrarían todos los animales, y tenía esta ventana muy alta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando Noé entra en el arca, la única forma de comunicarse con algo, Noé, era hacia arriba, hacia el cielo. No podía ver nada de la tierra. Incluso en la historia muestra de que envió una paloma, y lo único que hizo él fue ver que la paloma regrese. Descendía. Con una ramita verde, indicando de que había lugares en la tierra que estaban libres de agua. O sea, que estaban cercanos, por lo menos. Es importante eso, porque Dios hizo que Noé prácticamente se separara o se aislara del mundo, que iba a ser juzgado por el agua. El agua es el juicio en este caso, ¿no es cierto? Y ellos se quedarían adentro solamente para ver hacia el cielo, hacia ver con Dios, la relación con Dios. La relación con Dios. Creo que es importante también eso. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesucristo? Ya vimos que hay gracia y hay fe en el proceso de salvación, pero también vemos que Romanos 6 dice que que cuando entras al bautismo eres enterrado en agua. Sí. Creo que vale la pena incluso revisarlo en Romanos capítulo 6, tomémonos un pequeño tiempo. Claro que sí. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Trayendo esa relación nuevamente el agua presente. Exactamente. ¿No? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el arca y con Noé? Ellos fueron sepultados prácticamente del mundo o separados del mundo a través del agua, tal como nosotros somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo.
Y después de que las aguas pasaron, obviamente ellos salieron a una vida nueva, Noé, prácticamente un mundo nuevo. En un momento exactamente distinto, ¿no? Nosotros sucede, dice que nosotros también andamos en vida nueva. Entonces, hay un paralelismo aquí entre nuestro bautismo y nuestra entrega a Jesucristo y lo que sucedió con Noé y con su arca y con su familia. ¿Qué pasa después de Noé y del diluvio que llega y llega el ave con la ramita? ¿Qué es lo que cuenta la Biblia después de aquel momento, Marlon? También como para poderlo entender. Claro. Lo que la Biblia dice es obviamente que Dios hace un pacto con Noé. El capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Es otro momento, todo lo ¿no? que se mueve sobre la tierra y en todos los peces más. En vuestra mano son entregados. O sea, realmente Dios le dio la potestad. Como administrador, ¿no? Como administrador de toda la tierra. Pero lo importante aquí también es esto que leíamos. Dice el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahí estamos hablando en la previa. ¿Y qué pasa con eso, Marlon? Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento en el cual se menciona que, incluso dentro de la ley de Moisés, de que los judíos tenían prohibido comer los animales con la sangre. Entonces, lo que tenían que hacer era desangrar los animales. Y es un motivo incluso de una discusión que tuvieron los apóstoles en Hechos capítulo 15, cuando hubo el primer concilio en Jerusalén, porque ahí ya estaban unidos, digamos, los paganos o gentiles con los israelitas. Entonces empezó a haber una mezcla de costumbres y los israelitas se sentían ofendidos por algunas de las costumbres paganas, que incluso era sacrificar animales, ¿no es cierto?, a dioses paganos y después de eso comer la sangre de los animales. Entonces los apóstoles tuvieron que poner un límite y dijeron, por favor, absténganse de la sangre y de la fornicación y de lo sacrificado, para que haya pues una coinomía entre ustedes. Entonces, pero desde el tiempo de Noé, ahí, no supuestamente, sino leemos de eso, de que Dios dice que no debes comer la sangre de los animales. Pero estaría en vigencia, ya no. Pues con el nuevo pacto tenemos libertad. Tenemos libertad. Que si no la gente comienza a sufrir Pablo rato. dijo textualmente, de todo lo que hay en la carnicería puedes comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces yo creo que no tenemos que ir al camal o a la carnicería y preguntar, oiga, pero si le desangraron bien a este animal, porque si no ya Dios me prohíbe que coma. No existe tal cosa. Sí. Pero creo que es importante, el saber eso, ¿no? Sí. Pero lo importante aquí es que guarda relación esto también con los sacrificios que el pueblo de Israel hacía para Dios. Entonces, siempre tomaban un becerro, ¿no es cierto?, y lo degollaban y la sangre le dejaban chorrear antes de mostrarle el sacrificio a Jehová, a Dios Padre. Pues. Sí. Marlon, vámonos nuevamente un ratito al tema del diluvio con respecto a de que la Biblia reseña en algún momento indicando que hasta allí desapareció todo, o sea, quedó y no estuvo ya habitada la tierra, sino que vino Noé a habitar nuevamente la tierra, o habla de que algunas civilizaciones sí se salvaron, por llamarlo de alguna forma, o es como que un nuevo comenzar de la humanidad en ese momento. De acuerdo a lo que dice la Biblia, los únicos que se salvaron es Noé y sus 3 hijos, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y mira lo que dice Dios, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.
Entonces el arco iris, ¿no?, que Dios puso como señal. Lo que hablábamos. Y que ahora pues ha sido tergiversado, ya sabes quién usa el arco iris como señal. Por todo lado. No, sobre todo el movimiento LGBTI tiene el arco iris como propio de ellos. Pero bueno, estamos en eso. La otra cosa importante aquí es, hablando ya de lo que es la salvación de Noé y la salvación nuestra, es que, ¿qué pasa con la seguridad nuestra y la de Noé? Cuando Noé entra en el arca, dice, no entró en el arca y no dice, y él jaló la puerta y la selló. La descripción es que después de entrado en el arca, Dios selló la puerta. Entonces él se encargó de cerrar la puerta y completar ya el aislamiento de Noé con el mundo. Es como sellar ese momento, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Dice que somos sellados en el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, en el proceso de salvación y de conversión, que es lo mismo, no solamente es el tiempo en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo confesándole, ¿no es cierto? Y que nos bautizamos también, porque yo creo que eso forma parte de la salvación, de la conversión, sino que la promesa de Dios es que nos envía el Espíritu Santo y somos llenos del Espíritu Santo. Es lo que dijo Pedro en Hechos cuando la primera vez que hizo un mensaje de compartir a Jesucristo. Entonces, él dice específicamente eso, y la Escritura dice eso, de que Él nos sella. Y por eso es que tenemos seguridad de salvación. O sea, dentro de nosotros, en nuestro espíritu, el Espíritu Santo ya puso su sello para decirnos, ustedes son salvos. Y dentro de ese paralelo, Marlos, si ya sabemos que somos sellados, vemos lo que nos está reseñando con respecto al tema del diluvio, ¿por qué a veces se siente entonces el cristiano de que no hay nada ahí? De que en verdad, a pesar de que hemos dado los pasos de fe, recibido a Jesucristo, hemos entrado a las aguas, el hombre viejo ha quedado allí. ¿Por qué a veces hay la sensación de que estamos solos? Bueno, yo creo que una cosa es que te sientas solo y otra cosa es que no te sientas que eres un hijo de Dios y que Dios ya te dio vida eterna. Estamos hablando de dos cosas. Sí. Hay un tiempo en el cual todos sentimos de que estamos un poco alejados de Dios o que no le sentimos a Dios. ¿Cierto? O que nuestra comunión se ha resquebrajado o algo así. Pero otra cosa es de que no depende de nosotros el que tengamos la seguridad de la salvación, sino depende de Dios. Y por eso es bueno ese paralelismo. Porque también me puede decir, bueno, y cuando tropezamos o caemos. Y hay un buen paralelismo con Noé. Entonces dice que Noé estaba en el arca. Y era obvio que con el movimiento del arca, ellos se cayeron muchas veces, tropezaron y se cayeron. Pero ¿en dónde se cayeron? Ahí dentro mismo. Dentro del arca. Entonces, estaban seguros dentro del arca. Sí, porque Dios no les puso algo así como unas estacas. Bueno, y ustedes fuera del arca tienen que estar sujetos a las estacas. Y cuando venga el diluvio, vengan las olas y todo, ustedes tienen que sujetarse bien porque puede que las olas, el juicio de las aguas, les saque del arca. Eso significarían obras. Que es igual con nosotros, ¿no es cierto? Que a veces el hombre dice, no, yo tengo que hacer esto y esto, porque si no, no va a poder ir al reino de Dios. No tiene nada que ver, debemos descansar. Acá Él los ubica en un lugar seguro, dentro de su control. Y caes ahí dentro mismo, del arca de salvación. No sales de ese lugar. Es exactamente con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, nos da suficientes argumentos, tanto escritos como espirituales, nuestro Señor, como para que podamos estar seguros de que una vez salvos, siempre salvos. Impresionante. Entonces, ese paralelo, sí. Es nuestra tendencia humana, a veces, a querer regresar al mundo por otras causas, que hace que dudemos de algunas cosas que son promesas de Dios. Entonces, la salvación de Noé no estaba en la capacidad de capitán del barco, porque puede decir, era un gran capitán.
Claro. Él dirigió, él está haciendo las instrucciones, ¿no? Solamente obediencia. Se sentó a cuidar de los animales y a dar de comer a los animales y a su familia el tiempo que duró el diluvio. Ojalá si tuviéramos asimiláramos así en la vida, creo que fuera menos estresante también. Obviamente que sí, pero lo importante es eso, o sea, el arca no tenía a dónde ir, no tenía un rumbo, no tenía una meta. Una ruta. Era únicamente una cosa para salvación. Esa es la promesa. Y que Dios le estableció que sea así. Exacto. Entonces, así como el arca tuvo que estar ahí 9 meses. Eso le iba a preguntarle, era la próxima pregunta. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que estuvieron allí? Porque dentro de ese mismo paralelo la gente puede decir, tanto tiempo, y también en nuestra vida a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué este tiempo para mí? Sí, o sea, cuando te pones a ver lo que sucedía ahí, no había llovido hasta el tiempo del diluvio. Entonces, Dios le da una indicación a Noé de que construya una cosa gigantesca, porque ahora tal vez no sea tan gigantesca, pero estás hablando de un barco que tiene más de una barcaza que tiene más de una cuadra. Entonces, imagínate cuánta madera tuvo que meter ahí para hacer una caja que tenga 1,5 cuadras prácticamente de largo y de alto y todas las cosas, ¿no? 15 metros de alto, que tuviera 3 pisos, etcétera, etcétera. Entonces, dice que él se tardó entre 60 a 80 años en construir. Y aunque no dice la escritura, te puedes imaginar la gente burlándose del bueno. ¿Qué hace construyendo esta cosa? Esta locura. Entonces, no tiene ventanas, no tiene nada, no sabemos. La gente podría señalar así la vida del cristiano también a veces. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no disfrutas de la vida? Exacto. ¿Por qué no eres corrupto? ¿Por qué no te haces rico fácilmente? Etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas otras cosas que podríamos compartir. Por ejemplo, el arca dice que Dios le ordenó que tenga 3 pisos. Y obviamente sabemos que Jesucristo es el arca. Y el arca tiene 3 pisos porque Jesucristo es hombre, es alma y es espíritu, igual que nosotros. Entonces ahí estamos distribuidos nosotros en estos 3 aposentos dentro del arca también. La salvación es para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. O sea, hay muchísimos paralelismos. Yo nunca lo había escuchado, ¿sabes? Nunca había escuchado algo así. Y es importante porque por esa razón es que como hay tanto paralelismo, podemos estar claros de que el arca y el diluvio sí existieron. Y el juicio de Dios se estableció así como se va a establecer en el futuro, no sé, en nuestra generación o en las próximas generaciones. Esa es la verdad, esa es la pregunta, porque planteamos justamente el tema como una pregunta, ¿no? Si que era mito o era verdad. Marlo, solamente permítame pagar la publicidad y venimos ya con la parte final del programa. Quiero hacer el paréntesis para darte la recomendación justamente del EMOF EP, que te pide que en una época de lluvia siempre recuerdes aumentar la distancia entre vehículo y vehículo y así podemos evitar los accidentes de tránsito. Gracias al EMOF EP, Amor por Cuenca, Alcaldía de Cuenca. Toma en cuenta esta recomendación. La Bodeguita del Ahorro también mantiene su promoción de 12 meses sin intereses más 2 de gracia. Puedes pagarlo desde el mes de junio y ya se encuentra aquí en la ciudad de Cuenca. Está en la avenida 12 de abril y Unidad Nacional, a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. ¿Quieres conocer un poco más? Visítalos en redes sociales. La Bodeguita del Ahorro, el mejor precio y la máxima calidad siempre. Hotel Oro Verde está de aniversario, cumple 40 años y lo quiere festejar contigo en esta Semana Santa. Puedes hacer la reservación de $129, incluido todos los impuestos, y puedes disfrutar de 2 adultos más 2 niños con esa tarifa por noche, accediendo directamente a hospedaje, desayuno buffet, que es el mejor de la ciudad, traslado hotel aeropuerto y también parqueadero privado, haciendo uso de las instalaciones con gimnasio, sauna y piscina. Hotel Oro Verde te espera en el feriado de Semana Santa. Gracias a quienes hacen posible que este programa también se lleve. Marlo, el mensaje final. Siempre este espacio es para animarnos. Para animarnos en la palabra de Dios, para conocer la verdad. La respuesta fue contestada, o la pregunta ya a través de lo que planteamos, verdad o mito, es verdad, pero animar a creer que lo que escrito está es verdad. Yo creo que debemos confiar primero en Dios Padre y después en el que murió y resucitó, que es Cristo Jesús, y bajo el cual tenemos salvación y tenemos adopción como hijos de Dios. Yo creo que es el mensaje principal para esta mañana. Y creo que nos queda otro tema sobre para darle seguimiento. Física, matemática, qué es lo que sucedió con el arca,
era del tamaño suficiente aquí entre los animales, etcétera. ¿Cuántos etcétera. animales y más? ¿No? Yo creo que y si hay evidencia, tal vez. Sí. ¿Hay evidencia ahora? Creo que ¿Hay ese es el tema para vestigios? la próxima. Ajá, buenísimo. De eso estaremos hablando con Marlo Palacio en 3 semanas. Sí. Estén pendientes de nuestra programación, siempre agradecidos por su sintonía y quédese con nosotros porque a las 9 viene un nuevo programa de Manantial en directo. Gracias, Marlo, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la Biblia tiene la respuesta.